Después de un análisis de pues prácticamente 15 años de conocer el cierre académico en nuestra honorable Facultad de Medicina, he tomado la siguiente decisión. El día martes vamos a hacer su examen final. El examen final va a incluir todos los temas que vienen en el bloque. Primero, todavía no decido si veremos el tema que nos toque ese día y después el examen final o viceversa, pero será ese día. De tal manera que la clase que estaba programada para el día 16 de abril con un servidor la pueden utilizar para preparar lo que tengan que preparar para el cierre de año académico. ¿Dudas con este cambio? Ninguna. Dime, Axel. Lo siento, no escuché, bueno, no entendí bien. Entonces, ¿el examen final va a ser hasta aparato genital masculino o sí ya va a ser de todo el bloque? Todo el bloque. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, entonces, denme un minuto, busco la presentación e iniciamos la clase de hoy que corresponde al tema de urinario. ¿Se alcanza a ver la presentación? Bueno, vamos a empezar. Entonces, el tema de aparato urinario o nefrourológico, como ustedes lo quieran denominar, pues es un tema que tiene bastante aplicación en la vida diaria, más que nada aquellos que vayan a dedicarse al área de la nefrología y al área de la urología. Importante entender que el nefrólogo es el médico clínico que va a estudiar el aparato renal o el riñón propiamente dicho y las vías urinarias. Y el urólogo o cirujano urólogo es el médico quirúrgico que se va a encargar de tratar todo este tipo de patologías. Entonces, para podernos centrar en el estudio de lo que va a ser el aparato urinario, pues es importante recordar que tenemos dos riñones y que los riñones tienen ciertas porciones como la corteza renal, que esto es muy importante que lo recuerden, la cápsula renal o también denominada cápsula de Gerota, que además va a estar constituido de pirámides renales, de columnas renales, y que el riñón derecho, a comparación de lo que va a ser el riñón izquierdo, está localizado un poco más abajo y esto es debido a que está el hígado por encima de lo que va a ser el riñón derecho. También es importante enfatizar que el tubo por el cual se va la orina desde nuestros riñones hasta contactar la parte posterior de la vejiga, a este tubo se le llama uréter. Y es muy importante aprender las palabras correctas desde pequeños, porque me ha tocado ver que ya que crecen escuchan la palabra uretero. Los ureteros no existen, se llaman uréter, ¿ok? O uréteres, no existe el término uretero, ¿ok? Luego hay dos uniones importantes que hay que recordar, la unión pielo-ureteral y la unión vésico-ureteral, que es esto que está acá atrás. Al igual, a la línea que trazamos de la inserción de los dos uréteres con lo que va a ser la base de la vejiga, esto se le denomina el trígono vesical. Y esto es muy importante porque vamos a ver cómo embriológicamente este trígono vesical pues tiene
ciertas peculiaridades en relación a su origen embriológico. Y finalmente, por dónde drena o sale la orina desde nuestra vejiga a través de lo que va a ser la uretra. ¿Ok? Entonces, aterrizando ya la parte de aparato urinario, es importante recordar que el aparato urinario va a derivar del mesodermo intermedio y que este, a su vez, va a estar constituido de tres grandes apartados que son pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Propiamente dicho, el riñón definitivo lo va a formar el metanéfros, ¿ok? Pero, y este es el pero más importante, si no se forma el pronéfros y el mesonéfros, no podemos llegar a formar el metanéfros. Entonces, todo es un conjunto de estructuras embrionarias que tienen que tener cierto orden para formarse el riñón como tal, ¿vale? Si ustedes ven el esquema inferior, vean cómo aquí está en la parte más cefálica lo que corresponde al pronéfros, en la parte intermedia el mesonéfros y ya en la región más caudal va a quedar el metanéfros. Y esto es muy importante recalcarlo porque los riñones rompen una de las leyes embriológicas que les hemos estado diciendo. Yo espero que Miguel también lo haya enfatizado en algún momento del año académico, y es que en embriología todo se crea o se forma en un gradiente o eje cefalocaudal. En cambio, el riñón no. El riñón tiene una cosa que se llama un ascenso caudocefálico, como veremos más adelante. Y otra estructura importante a recalcar es que vean cómo la vía urinaria al final del día se va a contactar con otra estructura embrionaria, que esto se ve cuando se ve la parte de digestivo, que es la cloaca, ¿ok? Y también van a existir una serie de tubos, que estos tubos sí es importante enfatizarlos porque nos van a servir para cuando veamos la parte de aparato genital masculino y femenino, que son los conductos mesonéfricos o de Wolf, ¿ok? Que estos nada más como breviario cultural, no olviden que van a formar prácticamente toda la tubería del aparato genital masculino y parte de algunas estructuras en el aparato genital femenino, ¿ok? Y vean cómo a la par que se está formando el riñón embrionario, también tenemos a nuestra gónada rudimentaria. Entonces, vamos a ir caracterizando uno a uno los diferentes riñones y pues vamos a empezar con el fronefros. El pronefros inicia su formación a principios de lo que va a ser la cuarta semana de gestación en la región cervical o en la parte más cefálica de toda nuestra región tóraco-lumbar. Si lo ponemos en símiles, es un homólogo del riñón de los peces, ¿ok? En los peces el pronefros es el que va a darnos lugar a lo que va a ser el riñón en este tipo de seres vivos. Alrededor del día 22 se van a formar un conjunto de tubos o cordones que se van a denominar nefrotomas, y estos nefrotomas al final del día se van a conectar con otra estructura que se va a denominar conductos pronéfricos. El pronefros, sin embargo, es importante recalcar que en el embrión humano no es funcional, ¿ok? Pero, y esta es la función del pronefros, el pronefros tiene la gran función de inducir la formación de los túbulos mesonéfricos. Es decir, si no se forma el pronefros, no puedo continuar con la siguiente fase del desarrollo renal, que es la formación del mesonéfros. ¿Ok? Eso es muy, muy importante tenerlo en mente. Luego, el mesonéfros se va a formar a finales de lo que va a ser la cuarta semana de gestación, ¿ok? Y esto se va a formar ya a nivel de lo que va a ser la región tórax lumbar. Y ya es cuando tenemos la parte del mesonéfros, cuando nuestro riñón ya va a ir adquiriendo una configuración muy similar a la que conocemos en el riñón del adulto. Es decir, las unidades que derivan del mesonefros van a estar formadas por unas cosas que se llaman glomérulos, que esto pues ya
ustedes muy bien conocerán cuando llegue la parte de histología renal, va a estar revestida o recubierta por una cápsula epitelial glomerular y a su vez se van a empezar a formar los túbulos contorneados mesonéfricos, que estos, propiamente dicho, son los que se van a conectar con la cloaca y esta conexión ocurre alrededor de lo que va a ser la cuarta semana de gestación. Si les preguntan en el examen departamental en qué semana degenera el mesonefros, la respuesta es hasta la 12ª semana de gestación. Luego, no olvidar lo que ya les dije, que los conductos mesonéfricos, o también denominados de Wolf, van a formar parte de lo que va a ser el aparato reproductor o genital masculino. Y finalmente llegamos al metanefros, que este se va a formar en la región más caudal o ¿ok? Y esta estructura embrionaria es sumamente importante porque esta, con la interacción que va a haber con otra cosa que se llama blastema metanefrogénico o más metanefrogénica, el decir, al fin, si no hay esas dos inducciones por esas dos estructuras embrionarias, vamos a tener una patología que se va a denominar agenesia renal, en de los grandes vías renales de tipo la transmilar. Entonces, en metanefros, en semanas, se forma en lo que va a ser la quinta semanación. Este se forma a nivel de lo que va a ser la región sacra y alrededor de lo que va a ser la 12ª semana de gestación, que iniciamos en el riñón del ser humano a producir orina. ¿Okay? Luego, en este metanefros, pues van a iniciar una cascada de diferenciación en donde las primeras cuatro tubos que se forman en el metanefros nos van a dar lugar a lo que van a ser los cálices mayores. Las siguientes cuatro divisiones nos van a dar lugar a los cálices menores. Y una cosa muy, muy importante a recalcar es que aquí es cuando ya propiamente dicho se da el mayor desarrollo de lo que van a ser los glomérulos, ¿ok? ¿Entre qué semanas? Entre la 10ª y la 18ª semana de gestación. Y estos van a terminar de formarse en la 36ª semana de gestación. Es decir, el desarrollo del aparato glomerular va a terminar en la etapa fetal. ¿Ok? Entonces, en un feto a término, vamos a tener alrededor de lo que van a ser 200,000 a 2 millones de nefronas. No olvidar que la nefrona es la unidad anátomo-funcional renal. ¿Ok? Y en este esquema del Carson, vean cómo están todas esas estructuras que les he estado enfatizando. Aquí tenemos algunos viejos conocidos como lo que es el alantoides, la cloaca, el intestino posterior, los conductos mesonéfricos o de Wall, el blastema, perdón, el divertículo metanéfrico o yema ureteral, cómo empieza a proliferar esa yema ureteral y empieza a formarse propiamente dicho el riñón, y cómo a medida que va avanzando aparecen estructuras como la pelvis renal y también lo que van a ser los cálices menores. Entonces, para términos de cualquier examen, ¿qué forma el divertículo ureteral? El uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores colectores. ¿Qué forma el blastema o masa metanefrogénico? Las nefronas. ¿Y qué de las nefronas? El túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el asa del gen. ¿Okay? Entonces, esta diapositiva es muy importante tenerla bien presente para que tengan todos los orígenes
embriológicos. ¿Ok? Entonces, muy, muy importante tener esto bien, bien repasado. Después, hablar de algunos genes. Yo siempre soy tan fan de genes. Pues en el contexto del primero es el factor neurotrófico derivado de la glía, que este es uno de los principales genes causales de agenesias renales. El gen WT1, W de Wilms y T de tumor, causante de una neoplasia que se denomina tumor de Wilms o nefroblastoma, y el gen PAX2, que el gen PAX2, no olvidar, que se expresaba en el oído interno, no olvidar que también se expresaba en lo que es la formación de lo que es el nervio óptico, y entonces la patología asociada a mutaciones de PAX2 es el síndrome de coloboma renal. Y vean cómo en las primeras etapas del desarrollo embrionario, la interacción que hay entre la yema ureteral y el blastema metanefrogénico es que primordial. E insisto, cualquier falla en inducción de estas dos estructuras embrionarias se va a traducir en una agenesia renal. ¿Ok? Entonces, es el mensaje más importante. Luego, también es importante entender que, como les dije, el riñón se formaba en la región sacra. Pero si nosotros ya hacemos un corte en un ser humano, nosotros no tenemos los riñones en la región sacra. Entonces, el riñón va a tener dos procesos de migración o de ascenso. El primero, todo lo que es la pelvis renal, vean cómo al principio el uréter y la pelvis ven hacia el frente, pero ya en un riñón definitivo, este va a apuntar hacia la línea media. Entonces, lo primero que ocurre es una rotación anteromedial del hilio vascular. Y esto ocurre a la novena semana de gestación y esa rotación en promedio tiene un giro de 90 grados. O migración renal desde la cuarta semana de gestación hasta la novena. ¿Ok? Migración renal o en el ascenso renal se va a traducir en patologías como riñones pélvicos, como ectopias renales, como riñones en herradura, etcétera, etcétera. Que todo eso lo veremos en unos momentos. Luego, dentro de las estructuras que el epitelio, urotelio, dominan los histólogos, que si ustedes recuerdan, la vejiga gran parte era mesénquima de lo que es el seno urogenital, más los conductos mesonéfricos que estos llegan a la pared posterior o dorsal del trígono. ¿Ok? ¿En qué semanas se forma el trígono vesical? Entre la quinta y la sexta. Y el trígono vesical tiene dos funciones primordiales dentro de la fisiología renal. El primero es que nos ayuda al vaciamiento de la orina y el segundo es que nos permite la continencia urinaria, es decir, poder aguantarnos las ganas de hacer del pipí. Si no existiera la continencia urinaria, pues todos, cuando sintiéramos la necesidad de ir a hacer del uno, pues tendríamos que ir inmediatamente porque no tendríamos esa capacidad de retención. Luego, entonces, hay que también enfatizar a otro señor, que es el septo urorectal. El septo urorectal se forma alrededor de la cuarta semana de gestación
Este septo urorectal, en promedio, entre la quinta y la sexta, va a separar a la cloaca de lo que va a ser el resto del aparato urinario, es decir, separa al seno urogenital primitivo, que sería esta estructura que estoy señalando aquí, de lo que va a ser el canal vertical muy importante, porque, insisto, nos permite el vaciamiento, nos permite la continencia urinaria, ¿ok? Y vean cómo aquí también tiene interacción con los conductos de Wolf o paranesonéfricos. Vean cómo Wolf, ya un remanente que deja que lo marca muy bien este esquema, es el conducto eyaculador, para que vayan teniendo algunos ejemplos de derivados de estos, ¿ok? Luego tenemos a la glándula suprarrenal. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dentro de las patologías que podemos ver en la parte de urinario, pues vamos a tener una amplia gama. Entonces, el primer mensaje para llevar a casa es que las malformaciones renales las podemos encontrar del 3 al 4% de todo recién nacido vivo. Y dentro de las alteraciones, las más comunes son alteraciones en la forma y en la posición, ¿ok? Pues vamos a ir viendo una gran cantidad de estas que están en esta imagen. Pero yo, cuando inició la pandemia, estoy hablando del año 2020, 2021, pues me puse de ocioso. Y cuando yo digo ocioso es que me pongo a buscar artículos que me permitan entender de manera más sencilla y más clara las diferentes patologías embrionarias. Entonces me encontré este artículo junto con otro que traigo más adelante, y son los dos artículos con los cuales desde ese año pues yo imparto esta clase. Entonces, insisto, una falla en la inducción entre lo que va a ser la yema ureteral y el blastema se va a traducir en agenesias renales, ¿ok? Otras a las cuales se pueden enfrentar mucho son las hipoplasias renales. Y esta es una de las malformaciones en cuanto a la forma o tamaño de lo que va a ser el riñón, de las más comunes, ¿ok? Es muy común escuchar
cuando uno va viendo pacientes, cuando pregunta antecedentes personales patológicos, hay doctores que tienen un riñón más chiquito que el otro, o hay doctoras que no tienen un riñón bien formado. Entonces, las hipoplasias renales sí se llegan a ver con relativa frecuencia en el contexto de lo que es la medicina general. Otras también que preguntan mucho en el examen son los riñones en herradura y finalmente a posteriores. Luego, entonces, ¿qué hay que recordar en relación a este tipo de alteraciones? Pues la incidencia no es tan rara, 4 en 60 por cada 10.000 recién nacidos vivos. Podemos hacer el diagnóstico prenatal, es decir, hacer ultrasonido en el tercer trimestre del embarazo y encontrarnos con alguna de estas malformaciones. Si les preguntan en el NEPA qué tipo de herencia como grupo tienen las malformaciones renales, la respuesta es que de un 80%. Y siempre que ustedes se enfrenten a una malformación renal, es muy importante descartar otra malformación, por ejemplo, en esqueleto, en corazón, en aparato gastrointestinal o en lo que va a ser sistema nervioso central. ¿Ok? También es importante que vean, y de esta forma doy esta clase, que las alteraciones renales congénitas las vamos a dividir en número, como las agenesias, en tamaño y forma o morfología, como las hipoplasias, en alteraciones en la posición, como los riñones en herradura, y alteraciones en el tracto de salida, como lo que va a ser las valvas uretrales posteriores. ¿Ok? Las demás las veremos como también el doble sistema colector para que tengan bien presente esto. Megaureter ya no lo daré, pero acuérdense que el megaureter lo veíamos mucho en pacientes con lo que era el síndrome de abdomen en ciruela pasa. Entonces, aquí está otro cuadro en donde pueden ver la forma de clasificar las alteraciones en número, ¿ok? Que este también es un cuadro muy, muy práctico, ¿ok? Y que lo van a estar viendo a lo largo de la clase. ¿Qué gen les van a preguntar? El gen PAX2, créanme, es un gen muy socorrido. Y vean cómo se asocia al síndrome de coloboma renal. También lo puedo ver en el contexto de hipoplasias renales. Ya si les quieren hacer una pregunta muy rebuscada, y este sí es mucho de genética, existe un síndrome que se llama braquiotorrenal, que este se asocia a mutaciones de SIX1 y SIX5, ¿ok? Y existe otro también muy, muy frecuente, que son las agenesias renales, perdón, o también denominados síndromes de Fraser, asociados a mutaciones de FREN2 y FRAS1, ¿ok? Que son como los que a veces le suelen preguntar, pero insisto, PAX2 es el más taquillero de todos los genes. También hay teratógenos que ya están bien descritos. Dime, Ana. Disculpe que le interrumpa, doctor. ¿Podría dejar entrar a mi compañero, por favor? Es que su computadora se le quedó sin pila y lo sacó de la reunión. Y ahorita quiere volver a entrar, pero está bloqueada. Por favor. Adelante. Entonces, dentro de los teratógenos, vamos a tener lo que van a ser dieta materna, como el uso de folatos. Es decir, si hay una baja cantidad de folatos, pues no vamos a tener un adecuado desarrollo del riñón. Vean cómo los folatos a la baja se asocian a agenesias renales. También las deficiencias de vitamina A se pueden asociar a hipoplasias renales y patologías como el doble sistema colector, que esta es la alteración congénita más frecuente del uréter, se pueden asociar a obesidad materna, ¿ok? Y otro ejemplo de alteraciones muy socorridas en los exámenes es, por ejemplo, mujeres que cursan con trastornos hipertensivos durante el embarazo y que necesitamos bajarles la presión arterial. Los dos únicos antihipertensivos que podemos utilizar durante el embarazo son alfa-metildopa e hidralazina. ¿Ok? Por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los que bloquean los receptores de angiotensina
están proscritos durante el embarazo. Y esto tiene una razón de ser porque hay hipoplasia renal asociada a este tipo de alteraciones. Cuando se dé la parte de teratógenos, les tendrán que hablar algo al respecto. Entonces, pues vamos a empezar con las anomalías en número. Las anomalías en número, la imagen habla por sí sola. La agenesia renal, pues es que no se formó como tal el riñón supernumerario, pues tenemos un riñón extra, en donde generalmente está fusionado. Vean cómo se fusiona con el polo inferior del riñón, en donde está pues el riñón ectópico. ¿Ok? La agenesia renal, como ya les he enfatizado y lo haré nuevamente, es una falla en la inducción entre lo que va a ser la yema ureteral y el mesodermo metanefrogénico. Esa es la causa embriológica. Es más común que tengamos agenesias renales de tipo unilateral y siendo más comunes del lado izquierdo. Cuando una persona es monorrena, que a eso se le denomina cuando monorrena. ¿Cuál es el cuadro clínico? Y esto lo van a estar escuchando a lo largo de toda la clase. El cuadro clínico de las alteraciones renales pues no es tan complejo. Muchos te dan cuadros de infecciones de vías urinarias, de repetición, obviamente. Muchos te van a dar nefrolitiasis, es decir, formación de litos o de piedras a nivel de la vía urinaria. Y muchos nos van a dar infecciones, que cuando se infecta un riñón, eso se le denomina pielonefritis. ¿Ok? Entonces, también en cuestiones de agenesia renal, pues es importante recordar su origen que comparten embriológicamente hablando con las anomalías genitales. De ahí que en la mujer hasta un 50% de las agenesias renales hay que buscar una alteración genital. Y en el contexto de un varón que tenga una agenesia renal, hasta en un 15%. Si les preguntan en el examen cuál es el síndrome clásico asociado a agenesias renales, es el síndrome de agenesia vaginal en el contexto de la mujer, ¿con qué otro nombre se le conoce a la agenesia vaginal? Como el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser-Meyer. ¿Ok? Y no olviden, es una causa de amenorrea primaria y es de hecho la segunda causa de amenorrea primaria. La primera causa de amenorrea primaria es el síndrome de Turner y la tercera causa de amenorrea primaria es algo que se denomina el síndrome de insensibilidad a andrógenos, que eso igual pues se dará cuando se dé la clase de trastornos de la diferenciación sexual. Y en el contexto del varón hay que hablar de lo que es el síndrome de Sinner. Síndrome de Sinner tiene una tríada diagnóstica, que es la agenesia renal unilateral, tiene obstrucción del conducto eyaculador y quistes a nivel de lo que es la vesícula seminal, todos del mismo lado, en donde tengamos la agenesia renal unilateral. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver las agenesias renales? Muchas veces ocupamos medios de contraste para pintar toda la vía urinaria y a esto se les llama uretrografías retrógradas endoscópicas o uretrografías simplemente excretoras. ¿Ok? Vean cómo aquí sí pinta el riñón del lado izquierdo, pero el riñón del lado derecho está ausente, entonces una agenesia renal de tipo o del lado derecho, unilateral. Y vean el contraparte, aquí sí pinta el lado derecho, pero acá no pinta. ¿Ok? Y vean cómo también en algunos casos se puede distender o ensanchar lo que es el ureter, y a esto en clínica se le llama reflujo vésico ureteral. Y esto es un preámbulo o un preludio para que el riñón empiece a fallar, porque todo el líquido refluye y te lleva a falla renal, es decir, a que el riñón no funcione de manera correcta. Luego tenemos las agenesias renales bilaterales. Estas son las que propiamente dicho se van a asociar a oligohidroamnios, son las que se van a caracterizar por tener las facies de Potter, que más adelante veremos cómo se ven. Y generalmente las agenesias renales bilaterales son incompatibles con la vida. ¿Por qué son incompatibles con la vida? Porque al tener la agenesia renal,
me voy a asociar a oligohidroamnios. Este oligohidroamnios me lleva a hipoplasia pulmonar y la hipoplasia pulmonar al final del día nos va a llevar a insuficiencia respiratoria y esto a la muerte, ¿ok? Hasta el 50% de los pacientes que cursan con agenesias renales bilaterales también van a tener atresias ureterales. Tiene toda la lógica del mundo que tengan este tipo de alteraciones. ¿Por qué se llaman fascias de Potter? En honor a la doctora Edith Potter, o doctora, perdón, Edith Potter, que ella es considerada como la madre de toda la patología perinatal que vimos todo el año académico, ¿ok? Ella es una mujer que marcó un antes y un después en el contexto de lo que es la patología congénita y en específico perinatal. Y estas son las fases de Potter. Este es el artículo original. Vean cómo se publicó en el año de 1946 y describían que eran pacientes que tenían una piel como de aspecto acartonado, macerado, haz de cuenta como pues, para que una nariz o una base ancha de la nariz y en algunos casos tenían los pabellones auriculares hacia el frente o dirigidos hacia el frente. ¿Okay? Eso es lo que se ha encontrado. También en algunos casos traían micrognatia asociado a esas alteraciones. Esta es la descripción original que dio la doctora Edith Potter para hablar de las fases de Potter. Entonces, se las dejo para asociar a lo que van a ser alteraciones VAR. ¿Ok? Facies de Potter, la hipoplasia pulmonar que puedo tener en estos casos, y otra de las teorías que se tiene es que se forman dos yemas ureterales independientes y un solo blastema nefrogénico, y por ende son más comunes del lado izquierdo en las imágenes. Muchos de los riñones extras o supernumerarios son asintomáticos en la vida, pueden dar dolor abdominal, masas palpables, se pueden complicar, como ya les dije, con formación de piedras o nefrolitiasis, infección de vías urinarias, pielonefritis, es decir, que se infecte el riñón, o la formación de neoplasias. Y no perder de vista que hay que descartar malformaciones genitales y a nivel de lo que va a ser la aorta en el contexto de estos pacientes. ¿Cómo vamos a ver los riñones supernumerarios? Vean esta tomografía computada, en donde se muestra francamente cómo tengo dos riñones del lado izquierdo. ¿Ok? Casi toda la patología renal la vamos a encontrar más del lado izquierdo. Y vean cómo los pacientes no leen los libros. Además de que tengo un riñón supernumerario, tengo una cosa que se llama riñón en herradura. ¿Ok? Y vean cómo aquí se cumple a rajatabla la embriología. Ustedes recuerdan, yo dije que el hilio vascular tenía que tener una rotación anteriormente. Vean cómo cuando no asciende de manera correcta el riñón, la rotación ocurre y el hilio vascular queda viendo hacia el frente, ¿vale? Ahorita veremos más adelante qué es el riñón en herradura. Vean qué hermosa imagen, tres riñones fusionados en un riñón en herradura, ¿ok? Entonces vean cómo los libros de embriología, perdón, las patologías embriológicas, pues tienen una amplia espectro de presentación. Anomalías en la fusión, tenemos el riñón en herradura, el riñón en panqué. El riñón en herradura por mucho es muy taquillero en los exámenes. Es la malformación más frecuente de la fusión renal y del tracto urinario superior.
La causa es que el blastema metanefrogénico o metanéfrico va a contactar la pelvis fetal en la cuarta semana de gestación, y esto ocurre debido a que la arteria mesentérica inferior no permite el ascenso correcto de los riñones, ¿ok? Es más común esta patología en el varón, y la localización a nivel de la columna lumbar, en donde más la solemos encontrar, es entre L3 y L4, ¿ok? Hay síndromes que se asocian a riñones en herradura, sí, el más común es el síndrome de Turner, y los pacientes con trisomía 18 o síndrome de Edwards. Es un hallazgo muy común, 1 en 400 a 1000 de las autopsias que pueden hacer los patólogos. Complicaciones que solemos tener: formación de piedras, dilatación de la vía urinaria, y vean sobre todo, el 90% están fusionados en el polo inferior. Y no hay que olvidar el riesgo de neoplasias, ¿ok? Entonces es muy, muy importante tener esto en mente. La zona en donde se fusionan en los riñones en herradura se denomina istmo, y esto vean cómo está bien documentado. Aquí está la arteria mesentérica inferior, que es la que impide el ascenso adecuado del riñón y se fusiona. Entonces, bien, bien importante tener la causa anatómica y embriológica. Luego vamos a tener, vean, se ven hermosos, aquí está el riñón en herradura, polo inferior, como el hilio vascular no roto. No olvidar que pueden hacer reflujo vesicoureteral, formación de piedras. Las piedras más comunes que se forman en nuestros riñones son de oxalato de calcio. Otro ejemplo de riñón en herradura, y diversos riñones en herradura por diversas técnicas de imagen, como una imagen por radiología, por angiotomografías. Esta es en 3D, esta es una simple urotomografía, y vean cómo podemos hacer las diversas reconstrucciones. Entonces, también aquellos tienen que tenerlo en mente, ¿vale? Luego, más ejemplos: otro riñón en herradura, otro. Y llegamos al riñón en panqué o riñón en pastel, ¿ok? ¿Cómo se define? Como una ausencia de cápsula renal. Se fusiona todos los polos renales, y esto ocurre a nivel de la cavidad pélvica. La causa embriológica es que las arterias umbilicales presionan al blastema metanefrogénico, y esto hace que los riñones se fusionen en la pelvis y no asciendan. Es decir, como que todo queda en un mismo conglomerado, por así decirlo. Es una patología rara, a diferencia de los riñones en herradura. Y vean cómo se ven como un aspecto de panque. Yo la verdad de las cosas no le encuentro la forma de panque, pero así es la traducción al español según los radiólogos y según los urólogos, ¿ok? Luego tenemos las anomalías en la posición, que dentro de las anomalías en la posición, de las más comunes son las malrotaciones, junto con las ectopias renales. Y de las ectopias renales vamos a tener dos: las simples y las cruzadas. De las malrotaciones es simplemente que hay una posición anormal del hilio en relación al riñón. ¿Cuál es la causa de las malrotaciones renales? Que hay una inserción anómala de lo que va a ser la yema ureteral hacia lo que es el blastema metanefrogénico. Y muchas veces las malrotaciones renales no les hacen nada, es simplemente un hallazgo de radiología, se reportan y se vigilan. El tipo más común de malrotación es que no rote de manera correcta, también se le llama rotación incompleta, que es como está en este esquema. Vean ejemplos de malrotaciones, vean cómo el riñón queda viendo el hilio al frente también en las malrotaciones, y sobre todo pues quedan dispares en cuanto a su localización anatómica habitual, ¿vale? Luego tengo las ectopias. Insisto, hay dos grandes tipos: simples y cruzadas. ¿Cuál es la causa de las ectopias? Una falla en el ascenso hacia la fosa renal retroperitoneal, y estos también muchas veces son hallazgos de exploración radiológica, ¿ok? ¿Y cómo las vamos a ver? De todas las alteraciones en cuanto a las ectopias, la más común son las ectopias simples. Y dentro de las ectopias simples
Lo más común es que el riñón se quede en la cavidad pélvica, ¿ok? Igual, como les dije, es más común del lado izquierdo. Generalmente queda debajo de la bifurcación de la aorta en su porción ilíaca y pues las vamos a tener así. Ahorita vamos a ver ejemplos. Estas son ectopias renales simples. Insisto, de las simples, las más comunes son las pélvicas. Y este es un ejemplo de ectopia renal cruzada, en donde ven cómo además se fusionan ambos riñones. ¿Ok? Entonces, en los riñones pélvicos, lo que vamos a tener es también asociado uréteres pequeños. ¿Ok? Entonces, eso también es muy, muy importante, o braquiuréteres les llaman. Y vean cómo en los riñones pélvicos queda localizado el riñón justo en la bifurcación de la aorta abdominal para transformarse en las ilíacas comunes, ¿vale? Muy, muy bonito y vean cómo tiene malrotación también de lo que es su ilio vascular. Hay casos raros en donde el pulmón también, el pulmón, el riñón puede ascender más cefálicamente y eso se les llama riñones torácicos. ¿Ok? Vean las tomografías. Aquí está el riñón derecho, acá está el riñón izquierdo, vean cómo quedó en la fosa pélvica, era un riñón pélvico. ¿Ok? O vean, a veces los riñones se pasan, esto era un riñón torácico, no está más arriba uno que el otro, y vean cómo, insisto, lo más común es del lado izquierdo. ¿Ok? Otro ejemplo de ectopia renal. Esta es una cruzada, están fusionados dos riñones. Las ectopias renales cruzadas son un poco más raras que las simples. También tiene una predilección hacia el sexo varones. Y de las alteraciones de este tipo hay dos grandes causas que se han documentado en la literatura. La primera es que hay una posición anormal o anómala de la arteria umbilical y otra es que hay una rotación anómala de la yema ureteral por el crecimiento lumbosacro embrionario o fetal, ¿vale? Entonces es muy importante tener en mente esto, ¿ok? Y insisto, el cuadro clínico es muy similar, entonces a menos que haya un dato distintivo, yo se los enfatizaré de aquí en adelante. Dentro de los riñones cruzados, es muy importante tener en mente que cuando se cruza, más del 90% van a estar funcionando, ¿ok? Como lo estábamos viendo en las diferentes imágenes que les he mostrado, cuál es la forma más común de que se fusionen. Se fusionan generalmente la región inferior de uno con la región superior del otro, ¿ok? Como ahorita veremos en las imágenes. Y esto es a lo que me refiero. Se fusiona el polo inferior del riñón superior con el polo superior del riñón inferior, ¿ok? Y estos son los ejemplos de ectopias renales cruzadas, ¿ok? Hay varias variantes, no quiero que recuerden todo esto, simplemente que vean cómo las alteraciones en la fusión y en la migración, pues pueden tener una amplia gama de presentaciones, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo, este era un riñón pélvico, una ectopia renal simple, ven cómo está aquí la pelvis renal, su uréter, y además se cruzó para llegar al trígono o a su desembocadura contralateral, una ectopia renal cruzada, vean cómo están fusionados los dos riñones, y los uréteres de cada uno de estos, ¿vale? Después tenemos otro tipo de alteraciones, como son las enfermedades renales poliquísticas y las neoplasias. De las enfermedades renales poliquísticas es muy importante enfatizar, y esto es algo que ha cambiado a lo largo de los años de la literatura clínica embriológica, y es que hoy por hoy los cilios están tomando un lugar muy importante dentro de muchas patologías en el ser humano. Y en el contexto del riñón, pues no es la excepción. Vean cómo, ya inclusive, hay artículos que les llaman síndromes por ciliopatías, y hay muchos. Hoy solo hablaré de dos, la enfermedad renal poliquística del adulto y la enfermedad renal poliquística del paciente pediátrico o infante. En el adulto, ¿por qué es importante recordarla? Porque tienen una herencia autosómica dominante. Ya están bien descritas las dos proteínas que nos dan esta enfermedad, que es la policistina 1, la policistina 2.
La policistina 1 es la que más nos afecta al riñón. Generalmente se presenta la falla renal a los 55 años de vida. Y en el contexto de la policistina tipo 2, esto se presenta hasta los 70 años de vida. ¿Por qué es importante recordar esta enfermedad? Porque es una causa, hasta el 10% de todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal se deben a enfermedades renales poliquísticas. Y es bien sabido y seguramente tienen algún conocido que le falla el riñón de manera severa y termina ya sea en diálisis peritoneal o hemodiálisis o en un trasplante renal propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, así se ven los riñones poliquísticos, ven cómo se llenan literal el riñón de quistes, por eso se llama riñón poliquístico, y sobre todo nos va a dar un crecimiento abdominal que pues, se va a traducir en aumento del diámetro abdominal. Otro acercamiento de la enfermedad renal poliquística, ven los quistes. Y obviamente el tratamiento de elección en estos casos es poner riñones nuevos, ¿ok? Un corte de la parte central del riñón para que vean cómo están esa gran cantidad de quistes asociados. Luego vamos a tener que no solo puede haber quistes en el riñón, la policistina 1, la policistina 2, también la tenemos en otras partes de nuestro cuerpo y podemos presentar quistes hepáticos, podemos presentar quistes pancreáticos, podemos presentar también quistes a nivel de lo que es la vesícula biliar, el páncreas, etcétera, etcétera, ¿vale? La tríada diagnóstica de la enfermedad renal poliquística es dolor, es decir, cólico renal, salida de sangre en la orina, y eso se le llama proteinuria, y en algunos casos también, perdón, hematuria es sangre en la orina, proteinuria son proteínas en la orina. ¿Ok? Y vean cómo se ve cuando afecta el hígado. Aquí está el hígado lleno de quistes, aquí está parte de lo que es vesícula biliar, también llena de hígados, ¿ok? De hígados de quistes. Vean un ejemplo de un hígado poliquístico y un hígado que se va a trasplantar. ¿Vale? Pues muy importante que a los pacientes que tengan enfermedad renal poliquística hay que tomarles estudio de imagen de todas las grandes vísceras porque pueden acompañarse de alteraciones quísticas en otra localización anatómica. Ese es el mensaje para llevar a casa. Ya hay estudios de imágenes más sofisticados, como la imagen nuclear. También no perder de vista que los pacientes con enfermedad renal poliquística pueden hacernos cuestiones a nivel del sistema nervioso central, siendo las más importantes formación de aneurismas a nivel de lo que va a ser polígono arterial cerebral o polígono de Willis. Entonces, muy, muy importante que tengan eso presente. El diagnóstico es clínico, podemos pedir estudio de imagen y hay que también mandarlos a asesoramiento genético. Hay que controlar las complicaciones y al final del día pues van a terminar en trasplante renal. Y el pronóstico de vida es bueno si se diagnostica a tiempo. Si hacemos un diagnóstico tardío, como todo en la medicina, pues el pronóstico es más sombrío. Entonces es muy, muy importante tener eso en mente. Complicaciones hay muchas. La que quiero que se lleven en mente es la última, que hacen insuficiencia renal crónica, hasta en la mitad de los casos que cursan con enfermedad renal poliquística. Hay criterios para clasificar los quistes, no olvidar que dan crecimiento abdominal y vean en la tomografía cómo se pueden ver la cantidad de quistes que suelen tener estos pacientes. Más imágenes radiológicas, todas son por medicina nuclear, para que vean cómo captan los quistes en esta enfermedad. Y encontré este artículo que nos pone unos cuadros muy buenos de resumen. Pues ahí se los dejo para que lo tengan bien presente. Miren cómo hay hasta porcentajes mayor en PKD1. Entonces el gen más común de la enfermedad renal poliquística es la policistina 1. ¿Ok? Y el menos raro o el menos común es PKD2 o policistina 2.
Luego tenemos la enfermedad renal poliquística infantil, que esa tiene una herencia autosómica recesiva. Esta es otra proteína totalmente diferente, que es la fibrocistina o poliductina. ¿Ok? Estos pacientes en particular no hacen quistes hepáticos, hacen más fibrosis hepática. Y cuando hacen fibrosis hepática, esto se le denomina enfermedad de Carol. ¿Ok? Vean cómo los quistes en este tipo de enfermedad renal son más pequeños a comparación del adulto y es muy, muy importante, pues, tenerlos en mente, ¿vale? ¿En quién pensar una enfermedad renal poliquística infantil? Niños que inician con crecimiento abdominal o que tienen fallas para cuestiones de micción, pues podemos pensar en esta enfermedad. También se ha asociado que en algunos casos la variante pediátrica puede darnos facies de Potter, pueden producir hipoplasia pulmonar, hipertensión secundaria, y dependiendo del tipo de renal poliquística infantil que tengamos, pues es el pronóstico de vida que vamos a tener, ¿vale? El diagnóstico igual es sospecha clínica, podemos pedir estudio de imagen, hay que hacer el asesoramiento genético y también muchos de estos niños van a terminar en trasplante renal, ¿ok? Vean, pueden tener facies de Potter, como les digo, o crecimiento abdominal por la gran cantidad de quistes que tienen en los dos riñones, ¿vale? Otro ejemplo de una renal poliquística infantil. Y aquí está el resumen que nos pone ese artículo que les mencioné. Vean, aquí está la fibrocistina 1. También ya está escrito otro que es el DCIP1L. Lo que les dije se asocia más a fibrosis hepática, más que a quistes hepáticos como en el adulto. Y en los niños suelen cursar con mucha hipertensión hasta en el 75% de los casos. Entonces, bien, bien importante tener en mente esto. Y otra cosa importante, vean cómo los niños casi no dan neurismas intracraneales, solo se ha descrito en algunos casos, ¿ok? Entonces, muy, muy importante ver algunas diferencias entre la renal poliquística infantil y la renal poliquística del adulto, ¿ok? Finalmente, llegamos a una de las patologías que si no las diagnosticamos lo más pronto posible, puede terminar en una muerte prematura en los pacientes pediátricos. Y a esto se le denomina tumor de Wilms o nefroblastoma. Tumor de Wilms es el tumor abdominal maligno más frecuente en la edad preescolar, es decir, niños menores de 6 años de edad que tengan crecimiento abdominal de un día a otro, súbito o paulatino, pues podemos pensar en esta enfermedad, ¿ok? Es más frecuente encontrarlos en menores de 15 años, hasta en el 80% de los casos. Y de este tema preguntan mucho las asociaciones, y no solo en embriología y en genética. Lo preguntan mucho para nuestra vida como médicos clínicos, por ejemplo, en el ENARM o a veces en el examen profesional. Recuerden que el examen profesional tiene dos fases, una fase teórica, una fase práctica. Entonces, en la fase teórica es donde más nos pueden llegar a preguntar esto. Pues, ¿qué es la asociación? WARM, W de tumor de Wilms, A de aniridia, G de alteraciones geniturinarias y R de alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo. Otra asociación es el síndrome de Dennis-Drash, que este se asocia a disgenesia gonadal y a nefropatía de inicio precoz. ¿Ok? ¿Cuál es el gen que está mutado en esta enfermedad? Ya les dije WT1, que está localizado en el cromosoma 11, en el brazo corto, en la subregión 13. Hay varios patrones histológicos, no me voy a detener mucho en esto. Lo que quiero que entiendan de esta enfermedad es que es una masa abdominal indolora o asintomática. Y esta es la principal causa del por qué pues los niños no los lleven a consulta. Entre que tantito los papás a veces son descuidados y los niños pues no te manifiestan y luego dicen más en nuestro país que un niño gordito es un niño sano, pues eso es totalmente falso. ¿Ok? Entonces hay que cuidar mucho el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas porque pueden tener a veces enfermedades que pasan desapercibidas. También puede dar metástasis, siendo más frecuente que se vaya al pulmón
Y pues la triada diagnóstica de un tumor de Wilms es una masa indolora palpable en el 60% de los casos. Nos da hipertensión arterial secundaria porque comprime el tumor de estructuras y altera el eje renina-angiotensina-aldosterona. Genera también en algunos casos hematuria o salida de sangre en la orina. Y son los tres principales datos. ¿Ok? Una vez que tienes la sospecha clínica del tumor de Wilms, hay que pedir estudio de imagen. Y esto es con fines terapéuticos y con fines diagnósticos. ¿Ok? Entre más rápido quitemos los tumores de este tipo, mejor pronóstico van a tener de vida. ¿Ok? Entonces, muy importante que vean imágenes, vean cómo están las neoplasias localizadas, un crecimiento a veces rápido. Vean, hay de tumores de Wilms a tumores de Wilms o nefroblastomas. Vean, y hay que quitar del riñón, hay que hacer una cosa que se llama nefrectomía, total o radical, es decir, quitar todo el riñón. Y vean, hay que tener muy mala suerte para tener nefroblastomas bilaterales. Sí están descritos, pero insisto, hay que tener muy, muy mala suerte. ¿Ok? Vean cómo pueden comprimir estructuras importantes. Aquí está comprimiendo la parte que queda de ese riñón sano. O vean cómo las neoplasias pueden ser de tan grande el tamaño que inclusive desplacen estructuras de lo que es el tórax. Varios ejemplos tomográficos de tumores, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vean cómo los tamaños pueden variar mucho y dependen mucho del tiempo de evolución que lleguen a tener este tipo de tumores. Existen también tumores que no son malignos, como el nefroma o blastema o tumor de Volande, perdón. Y este es un amartoma congénito fetal. Es un tumor benigno que lo vamos a ver más en recién nacidos. Si ustedes me fueron siguiendo, yo dije que se ve más en niños más grandes, en la edad neonatal. El problema de estos tumores es que producen renina. Y al producir renina, pues se imaginarán cómo están manejando la presión arterial sistémica este tipo de niños. La indicación de quitar los nefromas no es tanto el grado de malignidad que puedan llegar a tener estos tumores, sino el descontrol hipertensivo que suelen tener en estos casos. Vean cómo se pueden ver también como crecimientos abdominales, no tan llamativos como los nefroblastomas, y hay que hacer también nefrectomías en algunos casos, se puede parciales, o en algunos casos se está indicada la nefrectomía total por el tamaño del tumor. Vean, un tumor totalmente invasivo, ¿ok? Entonces hay que actuar rápido para salvarle la vida, ¿vale? Vean, aquí hay un nefroma mesoblástico o tumor de volante. Y finalmente, la última neoplasia que es importante tocar y que la marcan los libros es el neuroblastoma. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia. Y este es el principal diagnóstico diferencial de los neuroblastomas. Esto, su causa biológica son fallas en la formación de la cresta neural, es decir, es una neurocristopatía. Y la localización más común va a ser la glándula suprarrenal. ¿Ok? También se manifiestan con masas abdominales, es decir, crecimientos, y en algunos casos pueden sangrar. Los neuroblastomas tienen la peculiaridad de que son más metastásicos que los nefroblastomas y tienen metástasis muy peculiares, como por ejemplo a la pared abdominal, como por ejemplo a la piel, cuando te dan síndrome en piel de arándano, puede ser por un nefroblastoma, o les pueden dar metástasis retroorbitarias. Y cuando están retroorbitarias, estos se les llaman ojos de mapache, así les llaman, no les puse el nombre yo. ¿Ven? Vean en la tomografía cómo se ve la masa franca retroorbitaria, que son metástasis de neuroblastos. ¿Ven?
Tratamiento de los neuroblastomas es quirúrgico, hay que darles quimioterapia también. Y ojo aquí, a los neuroblastomas no les va tan bien como a los nefroblastomas. Vean cómo la sobrevida solo es del 55%. Entonces, siempre que tengan un niño, una niña con un crecimiento abdominal en la edad pediátrica, es mejor pensar mal. Y pensar mal me refiero a que digan, puede ser un neuroblastoma y qué mejor que después salga que es un nefroblastoma. ¿Ok? Porque, insisto, son más agresivos los neuroblastomas. Finalmente, llegamos a la patología del uraco. La patología del uraco es una patología que preguntan también mucho en el DEPA de embrio. No entiendo el por qué, pero pues es un ejemplo muy clásico de pregunta. Puedo tener tres espectros: quistes, senos y fístulas. La que te da la manifestación clínica más florida son las fístulas, y esto es porque tiene salida de orina a nivel de lo que es la cicatriz umbilical. Y la imagen habla por sí sola. Vean cómo en la imagen A tengo el uraco persistente o permeable, que literal tengo esa comunicación de lo que es la vejiga urinaria hasta la cicatriz umbilical. Por eso es que sale líquido. En la imagen B tengo los quistes del uraco, en donde vean cómo queda solamente pues encerrado o enquistado parte de lo que es la zona del uraco. También pueden formarse senos, como el que está en la imagen C, o divertículos vésico-uracales. Insisto, la más común de todas son los uracos persistentes o uracos permeables. ¿Cómo los vamos a ver clínicamente? Vean cómo tienen protrusión a nivel de la cicatriz umbilical. Las viñetas clínicas muchas veces dicen, es que tiene la salida de un material blanquecino, un material transparente, en algunos casos ya amarillo por la cicatriz umbilical. Hacemos los estudios de imagen y, oh sorpresa, vean cómo era un uraco persistente o uraco permeable. Y no todo es miel sobre hojuelas. Vean cómo algunos quistes del uraco, si no los diagnosticamos a tiempo, se infectan. ¿Ok? Vean cómo esto está rojo, de cambios de coloración, inclusive todo esto que se ve aquí es pus, ya en el uraco, esto es la cicatriz umbilical. Y vean cómo ya cuando hacen la tomografía computada, está lleno de aire en la pared abdominal. Esto vamos tarde. Esto está nada de irse a interconsulta con San Pedro. Y acá está el uraco, pero todo esto es infección. Y ya, casos más raros, casos anecdóticos, en donde el uraco se puede infectar, perdón, el uraco se puede malignizar. Y esto se les denomina neoplasias uracales o neoplasias del uraco, generalmente hacen adenocarcinomas. Y finalmente llegamos a las anomalías del uréter. Las anomalías del uréter, tenemos ectopias ureterales. ¿Cuál es la causa? Una falla en la separación de la yema ureteral del blastema. Tiene una inserción más caudal. Son más comunes las anomalías de ectopia ureteral en la mujer que en el varón. Y vean cómo el 80% van a estar asociados a dobles sistemas colectores. ¿Ven? En el varón, en donde vamos a encontrar más uréteres ectópicos a nivel de la uretra prostática y del cuello vesical. En el varón se manifiestan como infecciones de vías urinarias de repetición. En la mujer las vemos más en la uretra y en el vestíbulo vaginal, y se van a traducir en incontinencia urinaria o descargas vaginales de tipo persistentes. Estas imágenes les ponen todas las localizaciones de uréteres que puedo tener ectópicos. ¿Okay? Vean cómo hay inclusive uréteres ectópicos en el canal anorrectal. ¿Okay? O uréteres ectópicos a nivel prostático, como les dije que es lo más común en la uretra prostática. ¿Okay? O en la mujer, como les dijimos, en el vestíbulo vaginal. ¿Okay? Hay ejemplos también en donde vean cómo las ectopias ureterales se pueden asociar a lo que son dobles sistemas colectores. Tiene una imagen de doble sistema colector, o ya propiamente dicho, ectopias ureterales a nivel del vestíbulo vaginal. El problema de las ectopias ureterales es que si no las diagnosticamos a tiempo, pueden asociarse a reflujo vesicureteral y llevarnos a una hidronefrosis y a una insuficiencia renal crónica.
Como les dije, la malformación congénita más común del uréter es el doble sistema colector. Por mucho, la mujer presenta más esta patología que el varón. Hay dos tipos de dobles sistemas colectores, el completo y el incompleto. El completo se debe a que hay dos yemas ureterales diferentes del conducto mesonéfrico y el incompleto a que hay una bifurcación ureteral anómala después de la emergencia del conducto mesonéfrico. ¿Qué gen se ha asociado a los dobles sistemas colectores? El red protoncogen, junto con el factor neurotrófico derivado de la glia. Las imágenes hablan por sí solas. Vean cómo en los dobles sistemas colectores completos hay dos uréteres independientes. Como dice acá, dos yemas ureterales diferentes o independientes. Y vean cómo en los dobles sistemas colectores incompletos tengo al principio mis dos uréteres, pero vean cómo llega a una zona en donde estos se fusionan. Pues al momento de llegar a la vejiga urinaria, estos pues tienen una vía en común. ¿Ok? Y hay una regla para los dobles sistemas colectores completos, que es la regla de Weiger-Meyer. ¿Qué es esto? El uréter superior, cuando llega al trígono vesical, tiene una desembocadura inferior, a diferencia del uréter que está inferior, que tiene una desembocadura superior. Que esta regla la cumplen mucho. Vean, estas son variantes de dobles sistemas colectores incompletos. La fusión puede ser cefálica, la fusión puede ser caudal, pero en los incompletos, insisto, inician como dos, pero hay una vía en donde se unen, a diferencia de los completos que siempre son independientes, ¿ok? Vean cómo los dobles sistemas colectores nos pueden dar infecciones de vías de urinarias de repetición, nos pueden dar hidronefrosis, que es muy, muy importante. Si tenemos un familiar, mujer, que cursa con múltiples infecciones de vías urinarias a lo largo de un año, es decir, más de 6, hay que estudiarlo la vía ureteral. Puede ser un doble sistema colector y pues por eso es que tiene infecciones de vías urinarias de repetición. Muy comunes, ¿no? Luego, podemos también tener alteraciones congénitas a nivel de lo que va a ser la vasculatura del riñón. Vean qué bonitas son las arterias renales accesorias. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Y estas las presenta hasta el 25% de la población. Pueden tener dos o cuatro arterias y todas derivan de la aorta abdominal. Valvas uretrales posteriores se deben a una inserción anómala del conducto de Wolff a la cloaca o a que tienen una inserción anteriorizada. Van a causar megavejiga o megalovejiga y es la causa más frecuente de obstrucción congénita parcial del tracto de salida o del tracto urinario inferior en los hombres. Y esto se va a traducir clínicamente en insuficiencia renal temprana. También es una causa congénita de obstrucción renal bilateral. ¿Ok? Entonces es muy importante tener esto presente. ¿Vale? Vean pues cómo las valvas uretrales posteriores vamos a ver que realmente hay una estructura en la próstata que se llama el verum montanum. ¿Okay? Y vean cómo el verum montanum está como tapado o obstruido en las diferentes variantes que tenemos de las valvas uretrales posteriores. Esto sí es una patología netamente del varón. ¿Ok? Solo tenemos próstata los varones. ¿Ok? Hay una clasificación, simplemente con que recuerden que es la causa más común de obstrucción congénita de la vía urinaria baja y que causa megalovejiga, me doy por bien servido. Y vean cómo se ven. Se ve hermosa esta megalovejiga. ¿Ve? Está la valva posterior y otra valva posterior. ¿Ok? Vean cómo puede causar hidronefrosis, porque está obstruido. Bueno, y finalmente, y con esto concluyo la patología urinaria. Existe una patología que se llama asociación MURX, ¿ok? Y muchas veces les preguntan el acrónimo MU de alteraciones en los conductos mullerianos, R de alteraciones renales y CS de alteraciones en los somitas cervicales.
¿ok? Entonces, es importante que se aprendan el epónimo o acrónimo, ¿vale? Y pues esto es aparato urinario o aparato nefrourológico. No sé si tengan alguna duda, comentario. No, Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos el martes. Que pasen buena tarde. No olviden sus hojas recicladas.